Pues aquí estamos nuevamente en un capítulo más de Puro Tornillo, Nada de Tuercas. Abusando de la confianza de mi compadre, el doctor Navarro, le pedimos que se quedara un segmento más para que nos siga platicando de enfermedades neurológicas. Nuevamente aquí su servilleta, el doctor Jeff, archienemigo del mal de orín. Síganos o suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Puro Tornillo. Jorgito Maldonado en los controles con su comentario inoportuno y sagaz. Yes, sir. Ahora, en esta ocasión, compadre, quería platicar, dado que este vato es un pain in the ass, también es un dolor de cabeza. Entonces, vamos a hablar, porque él no sabía Che gringo. lo que es la cefalea. Ok. Entonces, la cefalea es dolor de cabeza. Pero entonces, uno de los padecimientos que yo creo que más te toca atender, pues es la migraña, ¿verdad? Y entonces, hay niños migraña también, que me decimos, o sea, gente que es un dolor de cabeza, pero en la realidad, platícanos qué es esta enfermedad y cómo detectarla y cómo tratarla y si tiene salvación. Sí, mira, la verdad es que yo veo mucha consulta de cefalea, Ujú. dolor de cabeza. Y debemos recordar que la mayoría de los dolores de cabeza en Monterrey, México y en el mundo son tensionales Ajá. O sea, por estrés. por estrés. Entonces, para poder abrir el tema de cefaleas, necesitamos determinar cuál es una cefalea tensional por estrés Ajá. o una cefalea dolor de cabeza por una verdadera migraña. Ok. Y serían básicamente categorías como tensional, migraña o neurálgicas Ujú. o cefaleas secundarias por alguna tumoración o lesión dentro del cráneo. Ok. O como platicamos hace rato de Secundarias. sí. Tumores, hemorragias, eventos vasculares. Ajá. Entonces, cuando los pacientes llegan a la consulta, tenemos que determinar mediante el cuadro clínico si se trata de una cefalea verdaderamente tensional, Ujú. migrañosa, neurálgica o secundaria a una lesión. Ajá. Y siempre hacemos preguntas como datos de alerta o unas red flags, Ujú. que básicamente son las banderas rojas para determinar si el paciente tiene un dolor de cabeza porque esté asociado a una lesión dentro del cráneo. Ok. De esa manera tenemos que hacer un estudio de imagen, una Ok. tomografía o resonancia magnética. Pero cuando los pacientes llegan a la consulta, les preguntamos el dolor de cabeza, ¿cómo es? Ujú. Si el paciente menciona que el dolor de cabeza es holocranial Ujú. alrededor de la cabeza como una banda elástica que la está apretando Ujú. desde que amanece hasta que anochece con mareos recurrentes y no hay ninguna especie de fotosensibilidad, Ujú. pues podríamos pensar que es una cefalea tipo tensional por Ok. estrés. Y si el paciente menciona que tiene con este dolor de cabeza muchas semanas, recurrentemente todos los días, Ujú. pues eso no parece ser una migraña, Ujú. porque las migrañas tienen una característica de ser hemilaterales o simplemente O sea, unilaterales. nada más te duele una parte. Normalmente en las migrañas es una parte que puede variar, Ujú. puede ser la izquierda, puede ser derecha, frontal, puede ser occipital, y normalmente en las migrañas el tipo de dolor de la migraña Ujú. es pulsátil, Ujú. pum, 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 y el tipo de dolor tensional es opresivo, Ujú. Sí, es como que están apretando. como están apretando continuamente en el día. Ok. Entonces los pacientes con cefaleas tipo migraña Ujú. son pulsátiles, unilaterales o hemicraneales. Ujú. Los pacientes presentan fotosensibilidad, incluso hay... Platícale, Jorgito, qué es fotosensibilidad, porque se me hace que no sabe. No, sí, está- seas mamón. Sí, güey, a ver, yo no sé, a ver qué bueno, es. pues básicamente la fotosensibilidad Es- es que el dolor está asociado a los estímulos luminosos, Ok. que prácticamente... Solamente luminosos o pueden ser, como se dice, por ejemplo, es ¿cuál sería la diferencia entre una fotofobia a una fotosensibilidad, por ejemplo? Pues lo mismo, una fotosensibilidad es la sensibilidad a la luz y Ujú. la fotofobia es como su nombre lo dice, pues el Oye, miedo a la luz. pero el dolor por fotosensibilidad te duele desde los ojos, ¿no? Sí, definitivamente te duele desde los ojos y se va, y como son terminaciones trigeminales, pues va entrando hasta generar la migraña, ¿verdad? Entonces, normalmente los pacientes, yo padezco migraña, Ujú. muchos pacientes padecen migraña, o sea que yo tengo la consulta, y normalmente empezamos con un flash Ujú. o vamos a salir a comprar algo al Seven y les da el sol y ahí con eso tienes para que el resto del día te dé migraña. Ujú. Es increíble cómo la fotosensibilidad o la fotofobia Ujú.
puede generar verdaderas crisis migrañosas, Ok, que normalmente están pactadas a 3 horas o 1 o 2 días, ok, a diferencia de la tensional, que es semanas. ujú, ok. O sea, es en lapsos, o sea, no dura tanto tiempo. Exacto, las migrañas no duran tanto tiempo y hay Ujú, migrañas crónicas, sin ok, embargo, que se comportan como tensionales. ok. Entonces, Hay enfermedades, por ejemplo, hace poquito estaba ahí pues, de estos, descansos de médicos donde a veces nos podemos platicar de un retiro casos. espiritual. No. En los hospitales tienen descanso Ah, médico para entrar a quirófano. Entonces está platicando ahí un doctor que hace medicina del dolor que decía que tenía una paciente que tenía, o que sospechaban que tenía migraña. Pero después de tratamiento no jalaba lo que le dieron o le ofrecieron, tumor. detectaron que tenía una neuralgia el trigémino, ¿verdad? Ya. Y eso es lo que semejaba la migraña. Entonces, no sé si te ha tocado casos así de que parece una migraña, tiene todos los síntomas de migraña, pero no es migraña. Definitivamente. La verdad es que es bien importante la semiología. Ajá. Básicamente, platicar con el paciente, determinar los cuadros clínicos, Ujú, el tipo de dolor, si se acompaña de alguna manifestación de un signo, ajá. y si no hay ningún signo, simplemente son síntomas, pues confiar en que el paciente dice la verdad, el tipo de dolor. Pero si el paciente tras un mes de tratamiento no mejora, resonancia magnética, incluso con contraste, debemos Sí. hacer, porque muchas malformaciones arteriovenosas, aneurismas o alguna otra, pues, sorpresa, Ajá. nos podemos llevar dentro del cráneo. Sí. Ahí, como mencionaste, la neuralgia trigeminal, pues básicamente se asocia con un dolor tipo urente, Ajá. quemante, como un taladro, Ajá. como un toque eléctrico en terminaciones del sistema, pues, trigeminal, que Ajá. básicamente el nervio trigeminio es el quinto nervio de los pares craneales, Ajá. donde protruye del cráneo en la región frontal, Ujú, en la región malar y en la región mentoniana o ujú. maxilar inferior, y estas ramas ascienden hacia la cara externa en la cara, de tal manera que un dolor en la región posterior occipital, pues no tiene nada que ver con el trigémino, que básicamente es la cara. Ujú, Sin embargo, muchas terminaciones nerviosas pueden llegar a empatar con los nervios suboccipitales ujú, de Arnold ujú. o los nervios cervicales y unirse con el trigémino y generar una red de sensibilidad. Ujú, Por eso la toxina botulínica o el Botox se puede utilizar en muchos tipos de migrañas o dolores de cabeza o neuralgias trigeminales. ujú. Y al final, como el paciente puede estar concomitante con migraña o cefalea tensional, O sea, sí pueden coexistir las dos las cosas. tres, Mm. pueden coexistir las Hijo de tres. su qué mala suerte. Y es una mala suerte. Sí, digo, pues obviamente, pues, y más en la ciudad, yo creo que a lo mejor en lugares más, que no hay tanta estrés de la ciudad, vamos a poner de esa manera, es menos frecuente. Sí, yo creo, me imagino que se asocia al vivir rápido con tener enfermedades Al tipo estrés, migrañoso. O sea, es el principal detonante de una persona con migraña, el estrés. malpasarse en las comidas, ¿En serio? el no dormir bien. O bueno, eso sí había escuchado también que no dormir bien, eso puede provocar eventualmente que tengas migraña. Migrañas. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿El tratamiento regularmente varía del caso o siempre es medio genérico? Porque, por ejemplo, Pues no te estreses y ya. No, pues la verdad es que esa es una buena pregunta porque realmente, como tú sabes, Jeff, y nos han enseñado en medicina, nosotros no vemos enfermedades, ajá, vemos enfermos. así es. Y la verdad es que tratar todo como una receta de cocina prácticamente es inválido en muchos de los Exactamente, casos. sí, es una cosa que yo comento mucho con la gente, de que porque te voy a poner el caso que más veo, ¿verdad? Piedras en los riñones. Siempre hay un conocido de que es que a Manganito le hicieron esto, y tomó algo y con eso orinó la piedra. Entonces le digo, mira, cada persona es diferente. No sabemos qué pasó en este caso en particular, pero el tratamiento está definido, en dónde está localizada la piedra, qué tamaño tiene, si no tienes enfermedades, si eres diabético o no eres diabético, si eres hombre o mujer, si tienes un riñón o tienes dos, ¿verdad? Si es una piedra, son cinco. O sea, cambia totalmente la forma en la cual abordas el caso. Y entonces tú, así como dices tú, vemos enfermos. Y la persona enferma es una persona individual que la tratas acorde a su problema en ese momento, ¿verdad? Oye, Doc, la Claro. mota ayuda. La mota ayuda, sí, ayuda. Por eso la respuesta es sí ayuda, pero a la larga no No se, se no se acostumbra. No se acostumbra acostumbra. porque empieza pues a haber otros efectos adversos. Ajá.
Sin embargo, aquí debemos mencionar, y a lo mejor eso puede ser un clip importante, cuáles son los datos de alarma Ajá. de las cefaleas o dolores de cabeza. Eso es importante. Y los datos de alarma, pues, que mencioné ahorita, las red flags, o básicamente las banderas rojas, es que el paciente tenga dolor en las madrugadas. Ok. Si el paciente Cuando está dormido. Cuando está dormido. Si el dolor de cabeza lo despierta, eso es un dato como para De ya... alarma en ese momento. Eso puede ser un tumor. Puede ser un tumor Ujú. o una hemorragia Ok. por el aumento de la presión intracraneal Sí. Mientras estás dormido. mientras estás dormido. Órale. Sí, mira, a mí me ha tocado de que también, hablando de cefaleas, me toca, pues no tan frecuente, gracias a que, pues no es una complicación tan frecuente, es después de un bloqueo, después la raquia, ¿verdad? Cuando hay una punción lumbar que se llama, o cuando sacan líquido Función cefalorraquídeo, inadvertida. inadvertida del líquido cefalorraquídeo ahí, que está en la región lumbar, el síntoma número 1 es cefalea incapacitante. ¿Por qué pasa eso, compadre? Bueno, pues ese es un síndrome de fuga Ok. del líquido cefalorraquídeo. Debemos mencionar que como existen crisis de cefaleas por cráneo hipertensivo, que es otro tipo de dolor de cabeza, el cráneo hipertensivo benigno, también existe un cráneo hipotenso. Normalmente, compadre, o sea, el cerebro, pues está nadando en este líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, está nadando ahí. Entonces, cuando hay poquito de ese líquido, la cefalea se vuelve incapacitante, ¿verdad? Y que puede ser por deshidratación también, ¿verdad? ¿Qué otras cosas pueden ocasionar que haya bajo líquido cefalorraquídeo? Pues, Aparte de fuga. pues hay una disminución de la producción de líquido. Ok. O sea, todo lo que sea disminución de la producción de líquido, fuga, o que existe una fístula, Ajá. en el cual los pacientes mencionan que están haciendo ejercicio y de repente tienen rinorrea, Ok. salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz. Ah, sí. Y eso es muy común y los pacientes nunca saben y nunca se diagnostican con estudios comunes y corrientes como las tomografías o las resonancias magnéticas. Ujú. Y la única forma de generar disminución de la presión intracraneal con la salida del líquido cefalorraquídeo en la rinorrea Ujú. es mediante medicamentos diuréticos como Ujú. la cetazolamida, Ujú. que es un tratamiento increíblemente importante y bueno Ujú. para el cráneo hipertensivo. Y al administrar estos diuréticos disminuye la producción de líquido cefalorraquídeo, más que nada se aumenta el vaciamiento y esto genera que el paciente se le quitan los dolores de cabeza. Ajá. Eso tiene que ver con cuando te agachas y te levantas muy rápido, que te destanteas todo. Eso más que nada es como por una hipotensión ortostática. Sí, te baja la presión. Sí. La hipotensión ortostática asociada a una alteración en el seno carotidio y el cuerpo carotidio. En este caso, si no mal recuerdo, debe ser el cuerpo carotidio, porque el seno carotidio determina la cantidad de dióxido de carbono. ¿Y en español? ¿Verdad? ¿Y en español? Sí, o sea, se cuenta que te mueves rápido y la presión, o sea, en el cerebro baja. Sí. Ese es de cuenta de la traducción. O sea, es de cuenta que no le llega la sangre suficientemente al cerebro por el movimiento brusco. Okay. O sea, el corazón no bombea lo suficiente para que llegue al cerebro desde hace rato. Y por eso te da esa sensación de acá te mareas, ¿verdad? Y eso se da muy común en pacientes de mayor edad. Ajá. Y en pacientes que están teniendo cuadros de deshidratación o infecciones que están consumiendo altas cantidades de líquidos. Por eso, si los pacientes tienen buena cantidad de líquido, Jorge, pues básicamente o no están bien hidratados, difícilmente tienen esto, pero cuando ya son grandes, se les pide a los pacientes que están acostados y van a ir al baño en la madrugada que se sienten unos 5 minutos sí. en la orilla de la cama Ujú. antes de ir al baño, porque se pueden desmayar Así es. por la hipotensión ortostática. ¿Y por qué cuando estoy teniendo una erección siento que me voy a desmayar? Posiblemente estás consumiendo un gran gasto cardíaco. Sí, puede ser, compadre. Pues, Pero, eso te pasa porque estás viejo ya, güey, por eso, no porque estés súper dotado. O una no, fístula. no le pegues al enmascarado, Sí, compadre. sí. Chingado, era el chiste, güey. Sí, ya fuiste paciente mío, compadre, te puedo desenmascarar en este momento. Sí. Eso quisieras, eso quisieras. He sido tu paciente nada más por radiografía, Mira. por X-ray. Sí, cierto. Sí, todavía ¿No hubo nada más allá? Todavía no quiere ir, güey. Todavía no, al ratito. Sí, ya está en edad de merecer. Ya. A los 40, ¿verdad? Ok, 45. No, ya tiene edad de merecer. No sé la que edad tenga, pero ya tiene edad de merecer, mi compadre. La edad que sea. Así 28, ¡oh, la madre! Pero. Entonces, tratando de platicar un poquito de este problema, ¿verdad? De la cefalea y que platicamos en el segmento pasado de lo que eran los eventos cerebrales, el Parkinson y todo eso. Yo veo frecuentemente que tú usas en las redes, pues obviamente la gente
particularmente tu consulta, pues es más gente más grande, ¿verdad? Mayor, sí. Entonces, yo me ha tocado ver mucho desgaste de los familiares que tienen pacientes, o sea, familiares que tienen enfermedades neurológicas que los tienen, pues, prácticamente postrados en cama. Entonces, me gustaría platicar un poquito acompañar un poquito tu experiencia con eso, ¿verdad? Porque para empezar, es difícil a veces un paciente con enfermedad neurológica trasladarlo, ¿verdad? O sea, platicar un poquito de toda la problemática y lo que sufre a veces mucho las familias de tener una persona y pues obviamente la idea de estas pláticas es de alguna manera pues evitar que llegue a eso o qué podemos hacer cuando eso ya está ahí, ¿verdad? Definitivamente aquí lo importante es la comunicación. Ajá, La relación médico-paciente es la piedra angular de la medicina. ajá, Yo creo que si tú tienes una buena comunicación con el paciente y con la familia, creo que todo va a marchar sobre ruedas, ajá. aunque el paciente no tenga un buen pronóstico o una buena evolución. Sin embargo, cuando los pacientes, que me imagino que te ha tocado, Ujú. en actos quirúrgicos, tienen mucha familia, tienen como 55,000 de familia Afuera, esperando. afuera esperando, en este caso en la consulta, 55,000, o hacen grupos de WhatsApp donde te meten y te hacen preguntas entre varios, o mejor aún, hay médicos en la familia y se pone intenso, porque ahí la relación médico-paciente Siempre está en cuestión. está en cuestión y la confianza ya, y no hay confianza y simplemente es a ver quién sabe más. Y eso es lo que A hace, ver quién la tiene más grande, como dicen en el lenguaje se, coloquial. se hace muy tormentoso. Y a veces los pacientes siempre tienen confianza, pero pues las 5,000 de familia, pues muchos no. Les causan que tengan dudas o los hacen dudar. Sí, dudar. Sí, pues lo que te platicaba ahorita es que siempre hay un manganito de que, no, es que me dieron esto y te funcionó, tómatelo, no sé qué. Entonces, es bien frecuente que el paciente que llega conmigo me dice, doctor, necesito que me explique esto porque ya mi familia me tiene aturdida de que quieren que me tome esto y que haga esto y que vaya con no sé quién y que cosa naturista y que Que deja la no, medicina. sí, que no hagan, no le hagas caso al doctor porque a él, le tenía lo mismo y se complicó y le pasó no sé qué. O sea, se cuenta puros escenarios anecdóticos, ¿verdad? Fatalistas en general, ¿verdad? O mágicos. O es fatalista o mágico. Entonces, realmente cada persona es bien diferente, ¿verdad? Entonces, uno con la experiencia que uno tiene, ¿verdad? Que eso platicaba también con otro colega con respecto a la inteligencia artificial, va a ser muy difícil esto, ¿verdad? De suplir realmente al médico porque son un montón de variables que cada persona o cada individuo tiene para que tú lo trates de una forma, no es como dices tú una receta de cocina de que todos los iguales, ¿verdad? Como las dietas que a veces las ponen, todos hay que hacer esto, hay que todos carbohidratos o todos quitar las grasas. No, cada persona es única y hay que tratarla como tal para que se resuelva su problema de forma única. Entonces, a mí me ha tocado ver ese desgaste familiar, que pues es el motivo de este segmento, es cómo hacemos o cómo ayudas tú de alguna manera a acompañar a esas personas en ese proceso, ¿verdad? Pues como te digo, Jeff, la comunicación. Yo, por ejemplo, a lo mejor una tercera parte de mi consulta es videollamadas. Ok. Y Eso, por ejemplo, es una cosa en la cual les puedes ser empático y ayudar. Y dices, oye, ¿sabes qué? Que no puedo. Ya lo vi una vez, ¿verdad? Ya lo vi aquí en la consulta, ya sé qué es lo que tiene, lo que hay que hacer es esto, ¿verdad? Sino para que no te tengas que gastar una ambulancia que me lo traigas del consultorio para revisarlo aquí, puede hacer videollamadas, ¿verdad? videollamadas, sí, videollamadas, yo hago muchas videollamadas y 2 veces, 3 veces por semana Ujú. y el resto pues en la consulta. Y aquí lo importante es el que exista esa comunicación con la familia, que solamente exista un líder. Así es, Yo creo que el que exista un líder en familia hace que todo fluye. todo fluya, porque si empezamos a contestarle a varios chats de WhatsApp para el mismo paciente, se vuelve un teléfono descompuesto, porque realmente uno como médico está en un restaurante, está en Ujú. alguna fiesta y sigue contestando mensajes, realmente no ceden ahí los No, y mensajes. lo que platicamos otra vez en la neuroentrevista, de que pues te habla un paciente tuyo que viste hace 3 años, ¿verdad? Oye, Sí, soy Juanito, ¿se acuerda de mí? Me vio hace 3 años y pues tú ves a lo mejor, no sé, 1000 pacientes en un año, ¿verdad? Y pues no tienes las cosas frescas. Sí hay casos que te acuerdas mucho, ¿verdad? Pero hay cosas que no están frescas y para eso tienes claro. el expediente electrónico o lo que tengas ahí de donde guardas la información de la persona. Y pues lo ideal es que vaya la persona a la consulta y revises eso y ahora sí le contestes acorde a las preguntas que tiene, pero de repente de la nada
te mandan ahí un mensaje queriendo Mágico. que te acuerdes como si fueras la única persona que has visto en toda la A vida. las 12 de la noche. A las 12 de la noche, pues es difícil, ¿verdad? Es difícil. Entonces, ese tipo de acciones, pues siempre sugerimos los médicos a los pacientes que traten de no abusar de ellas, porque al final del día no tenemos la respuesta, ¿verdad? Y Y aparte que sí, es desgastante. es desgastante y aparte también es incorrecto, porque puedes dar información, por ejemplo, puedes recetar un medicamento que a lo mejor ni te acordabas que es alérgico a eso, ¿verdad? Cosas O como que ya eso. lo diste Ajá, y que le generó un daño. ajá. Y Entonces, es bien importante cuando tengamos muchos pacientes y yo lo que hago es que les digo, ¿sabes qué? Voy a bloquear este chat, voy a activar el otro chat que está esta persona porque por ahí nos vamos a comunicar. Esa va a ser la vía de comunicación, este otro chat no, este sí. Y de esa manera yo no tengo que estar viendo varios chats con el mismo paciente y no que le eche mentiras a uno o al otro, pero la verdad es que muchas veces tu cerebro un día se activa para decir, vamos a quitar este medicamento y el otro día dice, vamos a quitar este medicamento, porque debemos recordar que en neurología manejamos una gran cantidad de medicamentos y muchos tratamientos en neurología y más en enfermedad de Parkinson tienen que ver con no prueba y error, pero sí una respuesta a sí, una, dosis respuesta, como le dicen, ¿verdad? exacto, una dosis respuesta. Si nosotros empezamos con todos los pacientes igual, va a haber muchos intoxicados, Ujú. por lo cual necesitamos ver a los pacientes. Y ya que vemos a los pacientes y determinamos cuál es la dosis que necesitamos para cada uno, Ajá. ahora sí es da la dosis y espera el mensaje de estoy bien o estoy mal. Porque a veces tampoco ni siquiera tenemos eso, ¿verdad? Exacto. Y si estás bien o estás mal, Ujú, el doctor tiene que resolverlo ujú, por WhatsApp, ajá, que es lo que hago yo. ajá, Pero muchas veces tengo que resolverlo con varios WhatsApps sí. o llamadas telefónicas o videollamadas, Mm, pero la comunicación es lo más importante. ujú. Y bueno, compadre, para terminar aquí con ese segmento, para no abusar del tiempo que nos has regalado para platicar aquí, Gracias, es mejores. lo que siempre le preguntamos a todos los colegas, las anécdotas. Los médicos tenemos un montón de anécdotas, Sí. algunas son graciosas, al otro son, o sea, tristes, ¿verdad? Y otras emotivas, ¿verdad? Entonces me gustaría que nos platicaras algunas de las anécdotas que has tenido con algún caso, de esos casos que, como decimos, que te ha marcado, ¿verdad? Ya sea por una cosa o Sí. por otra. Pues fíjate que me han marcado, pues tengo 3 anécdotas Ujú. rápidas. Una es de terror, A ver. una es de terror, ahí para que bajen la luz. Una es de terror, una es de impotencia, enojo, frustración y una es de felicidad. ¿Cuál quieres escuchar primero? No, Los tres. sí, por eso, Bueno, pero la de terror. primero la de terror, sí, vamos a empezar con el terror. Ay, ¿Quieres terror y no aguantas las pesadillas, así como Jorge? de terror. A mí sí me gusta. Antes, cuando yo recién salí de neurología, pues tú sabes que cuando estás chavo, Ajá. tenía 33. Tengo 43, güey. Nada más que ahorita estoy ya acabado, güey. Sin aceite me corrieron. Y la verdad es que cuando tenía 33, 34, Jovencito, jovencito, aún con brillo en los ojos. con brillo y más cabello, güey. ¿Cómo se llama? Recuerdo que antes, pues te acababa mi consulta a las 10 de la noche. Ujú, Ahora ahorita la acabo a las 7:30, 7, ya me estoy yendo. ujú, 8 cuando mucho. Y ahora antes era a las 10, 11 y luego pásale visita a los hospitales y llegabas a la casa a la 1 de la mañana. Ya no, yo ya no hago eso. ujú, Entonces, cuando eran las 10 de la noche, llega una señora ya grande, ujú. una viejecita, tal vez de unos, no sé, 100 años, no me acuerdo, güey. 200 años. 200 años, para no exagerarlo. Y ¿Estaba buena? pues llegó ahí con toda la familia. Ajá. Entonces, pues las hijas, y estaban los hijos, y pues hasta niños. Ujú, Y llegaron todos en un, pues como tristes, güey. O sea, se veía pues desalentador. ujú. Yo ya estaba cansado, eran como las 10:30. Y tenía una lámpara ahí en el consultorio que se estaba prendiendo y apagando de cuenta. Ajá. Y de repente la señora, ay, doctor, doctor, así, pero llorando, viejo, llorando, de esas veces en las que llora la señora Así como la Llorona. y tú sientes que te está llegando así, sientes la piel chinita, güey. Ujú. Doctor, doctor. Y yo, ¿qué pasó, señora? Ayúdeme. Así fuerte, güey, ayúdeme. Y yo, ¿qué pasó? Llorando. Ajá. Y yo le dije a la hija, a ver, explíqueme usted, ¿qué le pasa a tu mami? ¿Qué le está pasando? Entonces dice, doctor, es que mi mamá tiene 1 año que está teniendo eventos todas las noches. La señora tenía 85 años. Ujú.
que está teniendo eventos todas las noches de hace un año, eventos muy feos, doctor. Y yo, por favor, Explícame. explíqueme qué es eso. Ujú. Y luego, y aquí empieza el terror. A ver, Ya estoy intrigado. ya estoy intrigado, sí, a ver. Aquí empieza el terror, güey. Un niño empezó a levitar, güey. No es cierto. Entonces, de repente, güey. Ah, seas mamá. Ah. Ya estaba yo de mamá. Oh. De repente dije, a ver, señora, por favor. Y dijo, es que mi mamá. Y mientras la señora estaba hablando, Ajá. la viejita estaba de fondo. Oh. Y la señora, todas las noches, mamá entra a la habitación de papá y ve algo espeluznante. Ay, cabrón. ¡Pinche viejona! Y yo le dije, ¿pero qué es? Por favor, dígame qué es. Y dijo, ve a papá en la cama, acostado, con 5 cabezas, abrazándolas. A la madre, güey, no mames, güey. Una mujer de negro en las cortinas, asomándose, con la cara blanca. Y un niño sin cara, abriendo y cerrando los cajones. No, mames. Dime tú, ¿cómo crees que me puse, viejo? No, y a las 10:30 de la noche Ay, con acá, con y cansado así, güey. Y un niño así haciendo movimientos raros, güey. No pudiste dormir. No puedo dormir. Y luego dije, no puede ser eso, señora. Dijo, sí. Y yo le dije, seguramente la próxima vez que venga ya no los va a tener. Ajá. Inicié un antipsicótico Ajá. en pacientes con demencia, alteraciones cognitivas, donde las pacientes pueden perder el juicio o tienen datos demenciales. Ajá. Inicié los antipsicóticos, no voy a decir cuál porque pueden intoxicarse, y la paciente pues volvió a la normalidad. Y esa fue una historia de terror. Terror, no, si está. O sea, ¿por qué sueñas eso, güey? No manches. O ¿Qué tienes pasó? ¿Qué hiciste en tu vida? Esa alucinación, compadre. O sea, a lo mejor no estaban buenos los hongos, güey. ¿Qué estás cargando, no? Sí, güey. Sí, güey. Y luego la otra, compadre. Pues una historia Decepción, de o- decepción, frustración, enojo. Yo me encontraba, hay varias de esas, ¿eh? Pero me voy a poner esta que voy a contar ahorita es un ejemplo fuerte de cómo terminaría una relación médico-paciente y cómo es algo bien triste y la vez, lo digo aquí para que la gente échele mucho ojo a esto. Yo estaba con mi esposa y mi hija en casa, que es tu casa, viejo. Ujú. Pues ya ha sido, ¿no? De Sí, carne claro, asada. compadre. Ahí ¿Cómo fue es? la entrevista con Jonás. Sí. Y la carnita, güey, Y que la me carnita aventé. asada. Estaba bien cruda de madre, ¿no? Pero estaba bien. Sí, está bien. ¿Quién lo hizo, Jeff? No, lo hizo yo. él. Se me cayó, pero no hay Está pedo. bien, Estamos entre amigos. Sí. Bueno, entonces, Tomando cerveza a 45 grados. sí, 45 grados. No, yo estaba con mi esposa y mi hija ahí en la Family Room, se llama, la zona. Entonces, eran las, ¿qué te gusta? 1 de la mañana, bro. Ujú. Y de repente, pues, estaba entrando una llamada telefónica de esos números desconocidos. Ujú. Y pues la verdad es que yo tengo, gracias a Dios y gracias a su confianza, no sé, muchos pacientes, no tengo número, son muchos. Ujú. Y uno de ellos me marcó y pues cuando son desconocidos, normalmente no contesto en las madrugadas, pero como era muy insistente, eran como 5 llamadas, Ujú. pues tomé la decisión de levantar la bocina a la 1 de la mañana y decir, sí, bueno, buenas noches, ¿qué pasó? Y era un fulano. Ujú. Y el fulano me dijo, ¿qué le dio a mi papá? ¿Qué le dio a mi papá? Y si me estás viendo, viejo, lo digo aquí porque creo que es importante volverlo a decir Ujú. y que todo el mundo sepa. Cuando un doctor consulta a un paciente, debemos recordar que el dar medicinas no es cualquier cosa. Y cuando uno da medicina, el compromiso familiar Ujú. es vigilar a tu paciente. Ujú. Vigilar de que no se vaya a caer, si empieza a caminar y no caminaba, Ujú. pues porque está atrofiado y de Ujú. repente camina y se mueve como un bebé a un niño de 2 años donde se fractura más a los 2 años que de bebé. Ujú. Entonces, muchos pacientes pueden salir a caminar, correr, caerse, fracturarse. Ujú. En este caso, en esa madrugada, no fue ese el caso. Ujú. Fue de una hemorragia Ujú. gástrica. Ok. Porque en la enfermedad de Parkinson, por la pura enfermedad de Parkinson, puede haber gastritis.
Y si tú también metes medicamentos, puedes generar cierta irritación. Y úlceras, ¿verdad? Y úlceras. A veces lo que se recomienda son inhibidores ahí De de bomba, como el omeprazol. Ujú, O pues a lo mejor ahí, algunas resinas o sucralfato y demás. ujú, En este caso hubo una hemorragia ujú, y el paciente se puso mal esa noche. ujú, Al parecer estaba teniendo ahí pues vómitos de contenido hemático. ujú, Entonces, pues inmediatamente lo que tú le dices a la paciente es, tienen que acudir a urgencias, ujú, porque los pacientes muchos son de otros lugares, de otros ujú, países o de ujú. otras ciudades, donde tienen que acudir con el sentido común, si me están viendo, el sentido común es que si algo no les gusta, tienen que ir a urgencias, no tienen que esperar a que el doctor les conteste o una recomendación de un vecino, tienen que ir a urgencias. Entonces, esa noche fue una sarta de groserías que me dijo esta persona porque simplemente le comenté, tienen que llevarlo a urgencias. No pueden tener a un paciente que le das medicina, tiene un sangrado digestivo, el cual puede pasar con cualquier medicina, puede Ujú, pasar esto, ujú. y que pensar que alguien del otro lado del mundo te va a solucionar un caso de estos. Por teléfono. Por teléfono, tienes que acudir a urgencias. Más que reclamar, acude a urgencias, soluciona el problema y después veremos cómo bajamos dosis o cambiamos medicinas. Ese es uno. Ujú, Y otros así de tristeza, pues son caídas, pacientes que empiezan a caminar y se les caen. Si tú tienes a tu paciente en Sí. silla de ruedas o en cama y empieza a caminar, eso es muy bueno. Ahora el chiste sería que no se caiga. Hay que Y tener, que no se fracture la cadera. exacto, por lo cual la vigilancia es bien importante. Ujú, Y por mi última anécdota, ajá. Ya para cerrar el segmento, compadre. pues una anécdota fue hace poco, Ajá, yo creo que este año, un pacientito que tenía más de 14 años sin caminar, ajá. en silla de ruedas, y que pues hay muchos de ellos, pero este específicamente pues me llegó al corazón porque realmente ni podía hablar. Entonces no caminaba ni hablaba, joven, 47 años, y empezó bien chavo, no sé si tenía 30, algo así. Ok. Y después al dar el tratamiento el paciente mejora y yo le pregunto a la familia por qué no le habían dado tratamiento y porque me comentaban que los efectos adversos de las medicinas, náuseas, vómito, mareo, alucinaciones Ujú, o somnolencia obstaculizaron su evolución y el paciente desistió. Después de ver videos múltiples míos, ujú, pues tomaron la decisión de ir nuevamente y tras prueba y error ujú. de subir dosis, bajar dosis y cambiar medicamentos, porque la enfermedad de Parkinson, si tú la tratas a poca dosis, el efecto adverso de la medicina es tan alto y el cambio es mínimo y decides ya no Sí. seguir. Y si lo tratas al paciente como debe ser con la dosis correcta, el efecto adverso es alto y la mejoría es alta, por Ujú, lo cual hay más posibilidad del apego ujú, cuando tú logras combatir el efecto adverso. ajá. Y este paciente, pues después llegó conmigo y me abrazó y me dijo, doctor, es que mí ya no caminaba. Y yo dije, no puede ser. Y ya hice un video y Ujú. yo creo que tiene más de 5 millones de reproducciones ese video. Y Órale, está ahí en TikTok órale. para que le den like. Sí, Lo sigan. lo veremos. Pues sí, muy interesante, Juanito. ¿Qué opinas para No, cerrar aquí este segmento con mi compadre, con los casitos de terror, de frustración, Y hay más. y terminamos coronando con la felicidad, güey? Coronaremos, mejor dicho, este video seguramente ya somos campeones de Cobra Kai de evaluación pendiente. Tenía que decirlo, Sí, güey. claro, sí. Entonces, si este video sale después del 6 de marzo. que Ujú. seguramente así va a ser, Ajá. somos campeones. Gracias a todos los que nos siguieron, a todos sus saludos. Gracias, amigos. Los queremos. Muy bien, pues agradecemos, no sé si tengas un comentario extra, No, compadre, ¿no? señor. Agradecemos nuevamente a mi compadre, el doctor Navarro, neurólogo, es Gracias, rockstar de la neurología en Escobedo, Nuevo León. Gracias, Jeff. Gracias. Influencer. No, hombre, no. Su servilleta, el doctor Jeff, archienemigo Maldorín. El Maldorín también se aloja en enfermedades neurológicas. Jorgito Maldonado en su comentario inoportuno Sí, y señor. sagaz. Vean al Chile todos los martes Sí, a las 11 de la mañana. el comercial. El comercial. Sí, él hace comerciales gratis y consultas gratis. Obviamente. Sí. Sí, claro. Entonces, nos vemos. Saludos. Síganos en nuestro canal de Puro Tornillo. Hasta luego. Gracias, Jeff.